La pandemia. La que nos dio cruelmente una lección sobre la relatividad de Einstein, ya que convirtió 15 días en un año y un año en 15 días. Ahí lo tienen. Bueno, además de departamentos cerrados por gente atrapada lejos de casa, negocios sin quiebra, escasez no de alimentos, sino de, escuchen bien esto, papel higiénico. Ay, ay, ay. Bueno, a esforzarme por ir en contra de mí mismo y no ser tan pesimista. ¿Acaso nos dejó algo bueno esta pandemia? La respuesta es confusa y ambigua, al igual que estos tiempos. Pero realmente podemos decir que sí. Los primeros meses casi se limpió el planeta y fue maravilloso. Al mismo tiempo nos hizo plantearnos cuánto daño hacemos y ser un poco más conscientes de ello. Bueno, realmente esto último solo afectó a los seres que poseen neuronas. El resto nos recordó cuán estúpida puede ser la humanidad. Bueno, cosas positivas, recuerda cosas positivas. La pandemia hizo que nos replanteáramos muchas cosas, una de ellas cómo usamos nuestro tiempo y la cantidad de tiempo que perdemos en cosas no tan importantes. Algunos lo usamos sabiamente y aprovechamos para hacer cosas que siempre quisimos y no teníamos tiempo o ganas. Y esta pandemia vino bastante bien. Aunque bueno, no voy a mentir que la mitad de ese tiempo también dormí y vi Netflix, pero no se hagan ustedes también. El hecho de que todos estuviéramos encerrados y nuestra única forma de comunicarnos, si éramos privilegiados, claro, era por internet. Nos puso a todos a la misma distancia. Y es que no importa si estábamos a una cuadra, en otra ciudad, provincia o país, a todos nos separaba una pantalla. Esa era la distancia. Hoy ha pasado casi un año de encierro, hubieron contagios, muertes, gente muy estúpida, más de la que pensé que habría, en serio. Pero también hubieron cumpleaños, hubieron pequeños momentos felices, hubieron nuevas sonrisas, en algunos lugares se abrieron las puertas, o casi, en otros las volvieron a cerrar, aunque no del todo. No estamos tan encerrados como al principio de la pandemia, ni tan asustados, y eso no sé si es algo bueno o malo. Tampoco estamos libres, la pandemia sigue y el virus no se fue, pero lo que aprendí de esta pandemia es que la incertidumbre no es algo que esta trajo, sino algo que siempre estuvo, que siempre está y que siempre va a estar. Y además de eso, debemos tener en cuenta que la pandemia fue un hecho histórico que afectó a todo el mundo, que afectó a nuestro entorno, desde cada ámbito, desde lo cultural, lo social, lo político y lo económico. Podemos decir totalmente que esta pandemia fue un claro cambio de paradigma en nuestras vidas. La forma de ver y entender el mundo, con suerte ha cambiado y ya no es la misma. La forma de ver el futuro y sobre todo de tener claro de lo volátil y frágil que puede ser la existencia o el futuro. Desde mi perspectiva y punto de vista, y como una profesora de la facultad siempre nos recordaba durante esa cursada virtual en la pandemia, es que no debemos olvidar y tener siempre presente el hecho de lo afortunados que somos. En primer lugar, por estar estudiando una carrera, y cabe destacar una carrera de artes, y sobre todo porque la estamos cursando de una manera virtual, con internet, con, digamos, dentro de todo, lujos, techo, internet, luz, agua, electricidad, cuando claramente durante esa pandemia hubieron muchas personas que realmente la pasaron mal y que claramente no contaban con la misma suerte que nosotros, o mismos privilegios, claramente. De alguna u otra forma la pandemia nos recordó como una cachetada en la cara lo crudo que puede ser la realidad para muchos. Por otro lado, en este instante en donde ya podemos decir que no estamos en cuarentena, ni la pandemia es tan fuerte como lo fue en un principio, ya que en este momento se están vacunando y la vacuna está circulando, tengo cierta nostalgia de cómo se respiraban esos primeros días de cuarentena. Sí, sobre todo esa psicosis colectiva. Era bastante divertida. Pero esa cierta esperanza que había de decir todo está bien, de decir todo va a estar bien, y que no lo visualizáramos tal cual era lo que estaba pasando. O también de que teníamos en mente el hecho de intentar ser productivos, de toda esa también pandemia de productividad que hubo durante la pandemia del COVID, que hasta se volvió un poco tóxica, quiero decirle. En fin, volviendo al hecho de ver a la pandemia como un hecho histórico, es pensar eso, en dónde estamos parados en este momento, y no dejaba de resonar en mi cabeza que todo parecía una especie de película cyberpunk, en donde todos esos miedos que se tenía de la posmodernidad se estaban cumpliendo. Es decir, estamos en un
una pandemia mundial, todos encerrados, conectados a través de tecnología. Es decir, la tecnología era lo que nos ayudó a estar conectados y todos estábamos encerrados individualmente en nuestras casas, pero al mismo tiempo gente al otro lado del mundo o incluso a la vuelta en la esquina se estaba muriendo de hambre e incluso no tenía acceso a agua potable, a comida o a un techo. Sí, era básicamente algo de lo que planteaba la posmodernidad, de vivir en un futuro distópico. Ahora claramente el futuro distópico no es tan distópico porque, bueno, es la realidad. Haciendo otro giro para volver a replantearme lo que dije en un principio, pensar en cosas positivas que nos trajo la pandemia, hablemos del cambio del paradigma cultural que también trajo esta pandemia, crisis y coronavirus. Es decir, también obligó a un gran sector de la población que aún no estaba digitalizada o no tenía tanto contacto con la tecnología o lo virtual, lo obligó a meterse en ese mundo, a ya sea crearse una cuenta en Google, a hacer videollamadas o a manejar aún más la tecnología de una manera tan rutinaria como lo hacía antes, ya que durante la pandemia y la cuarentena eso se volvió totalmente vital. Por otro lado, de cómo ha afectado la cuarentena y el COVID al mundo del arte, es decir, sí fue un gran cambio de paradigma, los museos cerraron por mucho tiempo, muchos artistas que vivían de la presencialidad y la sociabilidad de un gran grupo de gente para ir a verlos o presenciar sus obras, sus shows, espectáculos, músicas, recitales, etc., claramente se vio afectado por esto del COVID y eso hizo que, bueno, volviendo al caso, se virtualizara todo, pero eso en el caso de recitales, música, etc. También ha afectado el mundo del cine, que si bien hoy en día ya todo tiene un soporte digital, pero el hecho del convivio de estar en una sala de cine y presenciar la película junto a un montón de desconocidos y hacer ese ritual de ir al cine y solamente plantearte durante ese cierto periodo de tiempo, obviamente la experiencia de verlo en una pantalla grande con un sonido adecuado, etcétera, etcétera, todo se volcó hacia el streaming y el streaming obviamente evolucionó de una manera abismal, ya que se convirtió en la media para ver películas y entretenimiento. Los museos, las pinturas, la creación de obra artística, digamos que todo fue afectado por este nuevo paradigma y entonces se empezaron a surgir otras cosas o a tener otras miradas, por ejemplo los podcasts, pero realmente también surgió cierta evolución en donde empezaron a crear obras sonoras en formato de podcast, ya sea como lo que en la antigüedad se conocía como radioteatro, se empezó a hacer en podcast o otras cosas un poco más experimentales. Y también cabe destacar que el podcast se volvió un gran compañero para todos los que pasamos la cuarentena y escuchar muchos discos suele cansar un poco. Los podcasts fueron de gran compañía y ayuda. Y de cómo incluso hoy en día se volvió muy vital el hecho de saber o incluso por más mínimo que sea editar video, producir video, que básicamente tenemos que tener en claro que es igual de importante hoy en día que saber inglés. En fin, son más que nada reflexiones, no tanto cosas o teorías desarrolladas profundamente, porque bueno, tenía solamente ganas de plantear esto como escupir ideas. Vaya, para cerrar, plantear el tema de la nueva normalidad que se está esperando, que es algo que se esperaba desde que estábamos en cuarentena, es decir, queremos que llegue la nueva normalidad, pero déjenme decirles que, bueno, bienvenidos a la nueva normalidad. ¿Es esta la nueva normalidad? Sí, así que la nueva normalidad ya la vivimos desde que, bueno, llegó el COVID. Hay que aprender a vivir en este nuevo mundo. Creo que eso es todo lo que tiene por decir el señor Conejo. Si llegaste hasta acá, gracias por ver el video. Y no olvides suscribirte, dejar like, compartir si te ha interesado, ya que va a ayudar mucho. Comentar cualquier cosa en los comentarios, ya que eso ayuda al algoritmo. Pueden seguirme en mis redes, Instagram, TikTok. Hago lives bastante seguidos. Y nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Que seguiremos hablando de arte y esas cuestiones. Chao, chao.